Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas, amigos en general, que Dios mediante cada día nos acompañan para estudiar la Palabra de Dios, especialmente este mensaje de salvación por la fe. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 176 de esta serie, El justo vivirá por la fe. ¿Cómo es que el creyente en Cristo, el verdadero cristiano, el verdadero Hijo de Dios, los verdaderos convertidos fieles, pueden realmente en experiencia beneficiarse con el plan de salvación, llegar a vivir o comenzar una vida de justicia? El justo vivirá por la fe. Realmente estamos viviendo en un tiempo tan difícil porque los acontecimientos finales están comenzando a desenvolverse o a producirse en este mundo. Y ahora es cuando nosotros los que conocemos la palabra de Dios necesitamos esa fe verdadera, la fe de Jesús, una plena confianza en Cristo. Llegar primeramente a desconfiar de nosotros mismos, de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestra suficiencia propia, de nuestra preparación y de todo lo que tenemos que dejar de confiar en nosotros, dejar de confiar en terceras personas. No interesa sean pastores, misioneros, amigos, hermanos. La palabra de Dios es bien claro respecto a esto. Maldito, dice el varón que confía en el hombre. Pero todo esto hay que entender en el contexto de que el verdadero creyente es el que va a llegar a hacer esta experiencia. No estamos enseñando o diciendo de que un ser humano que todavía no ha experimentado la vida cristiana, un ser humano pecador en este mundo que no ha nacido de nuevo, no ha sido justificado, no es hijo de Dios, no es nueva criatura, necesariamente necesita de que los hombres puedan orientarlo, de que los hombres puedan enseñarle, de que los pastores, los misioneros y los teólogos y todos los evangelistas puedan evangelizarlo y llevarlo a Cristo. Así que el ser humano natural, carnal, necesita del elemento humano. Así como antiguamente necesitaban del profeta. El profeta era un medio que Dios había dispuesto en el Antiguo Testamento. Hoy en día también, entonces los predicadores son instrumentos de Dios, son seres humanos que se ponen como atalayas para poder advertir al mundo, advertir a los pecadores y hacerles conocer su condición pecaminosa, mostrándoles la palabra de Dios, mostrándoles la ley de Dios y llevándolos a Cristo. Allí termina su trabajo. Así que no quisiéramos que los hermanos entiendan mal. Ese es el trabajo que deben hacer los líderes y ese es el trabajo que necesitan recibir también los seres humanos pecadores. Pero cuando el pecador encuentra al Cordero de Dios, cuando pase la experiencia del altar del sacrificio y pase la experiencia que hemos estudiado de la fuente de agua, que es el pacto, el bautismo, y comienza a vivir una vida nueva, una vida en Cristo, en el nuevo pacto que dice que os daré un nuevo corazón, donde escribiré, dice, mi ley, y pondré un nuevo espíritu, para que ustedes, dice, puedan obedecer, dice, placenteramente, gozosamente, obedecer mis leyes, dice. Ahora sí, dice, nadie enseñará a su prójimo, nadie dirá
conoce al Señor. Todos me conocerán, dice. ¿Por qué? Porque todos tendrán a Cristo el Maestro en su corazón, en su vida, en su mente, al Espíritu Santo como el consejero, como el guía, como el Maestro y como el todo en su vida cristiana. Ahora sí, el creyente verdadero, el cristiano verdadero, ya no necesita de que un ser humano le pueda enseñar, porque ya tiene al Maestro verdadero en su vida, ha hecho un pacto, ahora vive en Cristo, está unido a Cristo, injertado a Cristo, conectado a Cristo, permanece en Cristo y Cristo es la garantía, Cristo la esperanza de gloria, dice. En Cristo estamos completos. Si hoy viniere Cristo, dice, realmente seríamos salvos, así como el ladrón en la cruz que aceptó a Cristo y fue salvo en ese mismo día. Entonces la vida cristiana comienza con la verdadera conversión y mantenerse y perseverar en Cristo hasta el fin del tiempo de gracia y por toda la eternidad. De esa vida cristiana es lo que hemos hablado en el estudio anterior también, donde ya los pastores, los misioneros, los teólogos, los predicadores, los evangelistas ya no necesitan seguir enseñando a los cristianos verdaderos, a los nuevos creyentes, a los que tienen la vida de Cristo, a los que han sido justificados. Ahora sí, más bien, el que ha nacido a vida nueva, el que es hombre espiritual, el que tiene la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, el que tiene la mente de Cristo, se convertirá también en un nuevo misionero. Nace, dice, en el reino de Dios, bautizado por el fuego y bautizado en agua, nace como misionero activo para llevar el Evangelio al mundo. Se convierte en mensajero. No necesita ya que seres humanos le enseñen, porque tienen al Maestro verdadero, al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, en su mente. Enseñar a esas personas, a esos creyentes en Cristo, sería como querer enseñar al Espíritu Santo, como querer enseñar a Cristo. Entonces no es congruente, no se puede concebir esa idea. Hay que diferenciar. Una cosa es la vida religiosa en vida carnal antes de la conversión, y otra cosa es la vida de los que han experimentado la justificación, el nuevo nacimiento. Son dos vidas diferentes. Una es la vida carnal, donde también hay profesos cristianos medio convertidos, pero en el plan de salvación solo se contempla los que realmente, dice, han muerto al yo, al ego, al mundo y han nacido a vida nueva, con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, vestidos con la justicia de Cristo y con el Espíritu Santo. Ahora sí, ellos tienen al Maestro de los Maestros. Eso es lo que podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14 al 16. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, dice. O sea, los profetas, los mensajeros como Moisés, tienen la obligación de enseñar la ley. Y la ley muestra el pecado y lleva a Cristo, al Cordero de Dios. Allí termina su actividad. Pero, dice, la gracia y la verdad solo por medio de Jesucristo. Solo Cristo puede, por su gracia, crear una nueva vida. Y solo Cristo puede enseñarnos la verdad. Toda la verdad nos puede enseñar con la sabiduría espiritual, con la mente de Dios, al que ha recibido también la mente de Cristo. Así la palabra de Dios nos enseña. Vamos en esta oportunidad entonces, sustentar eso. ¿Dónde dice que los pastores ya no deben estar en la iglesia siguiendo o enseñando todavía a los verdaderos cristianos? Vamos a leer en el libro de Evangelismo, página 280. Una vez leído estos pequeños párrafos, vamos a continuar estudiando
acerca del maná. El maná que estaba en el lugar santísimo, junto con la vara de Aarón. Hemos estudiado ya que ese maná, pan del cielo, representa a Cristo. Cristo es el verdadero maná que hemos estudiado. Necesitamos a Cristo urgente en nuestras vidas y necesitamos todos los días. Pero ahora vamos a estudiar en esta oportunidad el maná para este tiempo, para nuestra vida física. Cristo es para la vida espiritual, pero para la vida física también hoy Dios tiene preparado el maná. Primero leamos entonces en Evangelismo, página 280. Dice así: al viajar por el sur, rumbo al Congreso, dice la hermana Ellen White, vi una ciudad tras otra en las cuales no se ha trabajado. Pregunta: ¿cuál es el problema? Los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin Cristo en el mundo. En otras palabras, está diciendo que los pastores no debieran estar revoloteando, no debieran estar visita y visita y visita a las iglesias que conocen la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Es decir, las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Los fieles. Hechos de los Apóstoles, página 10 y 12. Los fieles, dice, que son la iglesia de Dios en todos los tiempos. Ellos han recibido la verdad, dice, conocen la verdad. La verdad es Cristo, les ha libertado ya del pecado. Ellos viven una vida de justicia. No es necesario que los pastores, dice, estén revoloteando en medio de ellos. En el mundo, dice, miles y miles perecen, dice, por falta del Evangelio. En la página 280 de Evangelismo, el siguiente párrafo: nuestros pastores deben hacer planes sabios como mayordomos fieles. Deben sentir que no es su deber revolotear sobre las iglesias que han sido ya levantadas, sino que deben estar haciendo una obra evangélica agresiva, predicando la palabra y haciendo obra de casa en lugares donde todavía no se ha oído la verdad. Hallarán que nada es tan animador como la labor evangélica en campos nuevos. Ahí está la declaración tan clara que todo el que tiene oído puede escuchar y entender, y todo el que sabe leer puede leer y entender. Nuestros pastores, dice, deben hacer planes sabios, deben ser mayordomos fieles, administradores de la verdad fieles. ¿Qué deben hacer? No es su deber revolotear sobre las iglesias que han sido ya levantadas. No deben estar en las iglesias, dice, ya no. Sino que deben estar haciendo obra evangélica agresiva, predicando, dice, de casa en casa y en los lugares donde la verdad no ha llegado, en campos nuevos. Ahí está. En el mismo libro Evangelismo, dice 280, si se diera la instrucción adecuada, si se siguiesen los métodos debidos, cada miembro de iglesia haría su obra como miembro del cuerpo, haría obra misionera cristiana. Pero las iglesias se están muriendo y necesitan que un pastor les predique. Entonces, si los líderes, los mensajeros, los pastores, dice, ¿no?, dieran una instrucción adecuada a los creyentes en la iglesia, o sea, instruyeran correctamente en la verdad que es Cristo nuestra justicia, y siguieran los métodos debidos que Cristo dejó, cada miembro, dice, ocuparía su lugar en la iglesia, en el cuerpo, y realizaría la obra misionera cristiana, serían misioneros vivientes. Pero lamentablemente no es así, dice. Pero las iglesias se están muriendo
y necesitan que el pastor les predique. ¿Por qué los pastores y misioneros siguen en las iglesias? Porque esas iglesias están muriendo o están ya muertos sin Cristo. Son iglesias sin Cristo, iglesias no convertidas o medio convertidas, profesos creyentes, tibios. Ahora sí los pastores tienen que estar allí manteniéndolos. Entonces son pastores de iglesias moribundas y muertas. Esa idea pues no es concebible. Ser un pastor de iglesias muertas y mantener muertos. El plan de salvación no contempla eso. El plan de salvación contempla de que los cristianos tienen que tener vida espiritual. Una iglesia viva, dice, una iglesia activa, una iglesia espiritual, calurosa, con el fuego de la verdad, con el fuego del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Esa es la obra que Dios requiere en este tiempo. Y para terminar, vamos a seguir leyendo en Evangelismo, página 280. Dice así: debe enseñarles a traer un diezmo fiel a Dios, para que Él las fortalezca y bendiga. Debe lograrse la armonía entre ellos, para que el soplo de Dios venga sobre ellos. Debe enseñárseles que a menos que puedan permanecer por sí mismos sin pastor, necesitan ser convertidos de nuevo y bautizados de nuevo, necesitan nacer de nuevo. Lo correcto debe ser, dice, enseñarles a los fieles a dar sus diezmos, a devolver a Dios lo que le pertenece, para que Dios pueda bendecirlos, dice. Y debe lograrse la armonía entre ellos, entre los creyentes, unidad, armonía en Cristo, para que venga, dice, el Espíritu Santo sobre ellos. Pero si eso no acontece, dice, si los creyentes pues no están en armonía con Cristo y unos a otros, no son fieles, entonces dice, ¿qué va a acontecer? Debe enseñarles, dice, a menos que puedan permanecer por sí mismos sin pastor. Entonces deben permanecer los creyentes, dice, sin pastor, porque ellos ya tienen al verdadero pastor en sus vidas, en sus corazones, tienen la justicia del verdadero pastor. Como dice Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. A los verdaderos creyentes que están en el nuevo pacto ya justificados, nada les va a faltar, dice, porque tienen al verdadero pastor y salvador. Pero si no es así, dice, si no tienen al verdadero pastor, si no tienen a Cristo en sus vidas, necesitan ser convertidos de nuevo. Esas iglesias necesitan ser convertidos de nuevo. Y si la iglesia necesita ser convertido de nuevo, entonces los pastores también necesitan ser convertidos de nuevo. Así como Nicodemo. Necesitamos entonces estudiar por lo menos 3 años. Nicodemo estudió 3 años acerca de la conversión. Y luego llegó a comprender, gracias a la sabiduría, al poder del Espíritu Santo que constantemente obra con los que tienen hambre y sed de conocer. Entonces los pastores y las iglesias necesitan ser convertidos porque son iglesias moribundas o muertas. Y ser bautizados de nuevo. Y necesitan nacer de nuevo. Para que ahora sí los pastores puedan dejar las iglesias y ya no revolotear, y puedan ir al mundo a llevar el Evangelio. Y los nuevos creyentes también, ahora que han nacido a vida nueva, han sido convertidos, ahora ellos también sean misioneros activos. Ese es el plan de salvación que Cristo trazó para este mundo pecador, para salvarlo del pecado.
Ese es el plan de salvación en el nuevo pacto que Cristo confirmó con su sangre, lo selló con su sangre y en su vida ha tejido, ha provisto el manto de su justicia, una vida perfecta, sin pecado, de obediencia, que ha dispuesto para todo aquel que acepta esa vida de 33 años que Cristo vivió en este mundo. Si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, si tenemos la fe verdadera, entonces dice, podemos nosotros llegar a vivir la vida de Cristo. Así entonces el creyente puede quedar preparado, así como los discípulos fueron preparados por Cristo. Cristo nos puede preparar y podemos ser instrumentos en las manos de Dios para llevar a Cristo al mundo, el carácter de Cristo al mundo, la luz al mundo, el fuerte pregón al mundo, el mensaje de los 3 y 4 ángeles que están en Apocalipsis. Así el mundo puede terminar pronto y Cristo puede venir. Ese es el plan de salvación. Allí está el fundamento, la base de lo que necesitamos comprender. Que Dios pueda bendecir su palabra y nosotros somos llamados ahora a cumplir esa misión. Si somos mensajeros, si somos pastores, misioneros, líderes, maestros, evangelistas, necesitamos dejar las iglesias, dejar a los hermanos e ir al mundo a llevar el mensaje. Pero si las iglesias, los hermanos, los grupos todavía están muertos, moribundos, no están convertidos, no han nacido de nuevo, necesitamos nuevamente evangelizar, necesitamos nuevamente a estudiar, a enseñar a Cristo crucificado. Por eso Pablo dijo, se decidió a no saber nada, dice, solamente dice a Cristo crucificado y enseñar a Cristo crucificado, hasta que podamos recibir a Cristo en nuestras vidas, hasta que la vida de Cristo comience a manifestarse en nosotros su carácter, hasta que el hombre viejo pueda comenzar a morir, el hombre viejo pueda ser puesto a un lado de esta raíz, para ya no seguir pecando, ya no seguir viviendo para el mundo, ahora cambiar de maestro, cambiar de Señor, cambiar de vida, una vida espiritual por la gracia de Dios. Como hemos dicho en Romanos 6:14, dice, el que está en la gracia, el pecado no tendrá dominio, no podrá enseñorearse, dice. San Juan también, 1 Juan 3, 6 y 9, dice, el que ha nacido, dice, del Espíritu Santo, no peca, porque la simiente que es el Espíritu Santo, la palabra viva, permanece en él. Pero más el que peca, dice, es hijo del maligno. La vida cristiana no es una vida a medias, no es servir a dos señores, sino es una separación. Que Dios entonces pueda conducirnos correctamente y Él pueda permitir seguir estudiando estos estudios. Ahora vamos a continuar estudiando. Vamos a estudiar acerca del maná para este tiempo. ¿Qué significa para nuestra vida física? Para nuestra vida espiritual es Cristo. Y Cristo debe ser nuestro pastor, nuestro profeta, nuestro misionero, nuestro maestro, nuestro piloto, el arquitecto de nuestra vida, el todo, dice. Eso hemos estudiado. Ese es el maná, comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo. El que bebe la sangre de Cristo, dice, ya no tendrá deseo de las cosas de este mundo. Ya no querrá trabajar para el mundo, ya no querrá vivir en el mundo, ya no querrá ser esclavo del mundo. Entonces el Espíritu Santo lo libertará.
no está diciendo el mensaje de que el ser humano carnal debe dejar el mundo, debe separarse del mundo. Eso es imposible. O debe dejar la ciudad e ir al campo. También es imposible para el hombre carnal, con sabiduría carnal. Lleva al fracaso. La experiencia ha demostrado, muchos hermanos han fracasado. El que les habla aquí también ha fracasado también la primera y la segunda vez. Pero en la tercera vez tuve que reconocer mi condición pecaminosa, como Pablo, decir, miserable hombre de mí. El hombre siempre falla. Si algo sale mal, hay fracaso, entonces es culpa del hombre, no es culpa de Dios. Dios no puede fracasar, Dios es recto, Dios es santo, Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, la vida cristiana es depender de Cristo, vivir en Cristo, estar en Cristo. Pero ahora Cristo es Espíritu Santo. Al nuevo creyente le va a alimentar para su vida física con el maná que los israelitas recibieron, con trigo de los cielos, con ese alimento de la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Eso está asegurado, dice, para el verdadero creyente cuando empieza la vida nueva. ¿Y cómo es ese maná? Eso es lo que en esta oportunidad vamos a seguir estudiando. El maná para nuestra vida física. Desde 1844 en adelante, para este tiempo del fin, para el periodo de la iglesia de la Odisea, el maná está representado con la Reforma Pro Salud. Solamente voy a leer un párrafo en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 180, dice así: los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscientes, sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la Reforma Pro Salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o transgresión de la ley natural. El que no conoce, el que desobedece las leyes naturales de nuestro cuerpo, complaciendo, dice, el gusto, el apetito depravado y pervertido, y las pasiones concupiscientes, dice, está violando la ley de Dios. Eso indica entonces que no ha nacido a vida nueva, no tiene la ley de Dios escrita en el corazón. Porque el que tiene la ley de amor original escrita en el corazón, también las tiene las leyes naturales. Y ese creyente tiene la luz de la Reforma Pro Salud para este tiempo. Y la Reforma Pro Salud está pues compuesto por los medios o remedios naturales que de los cuales habla en los libros del Espíritu Profecía, para que el pueblo de Dios sea un pueblo limpio, puro, lleno de salud. Jesús dijo, he venido para que tengan vida en abundancia. Amado, dice, yo deseo que tengas buena salud. Tan pronto como el creyente verdadero nace como justo, como santo a la vida cristiana, a la vida espiritual, también, dice, su cuerpo físico comienza a ser restaurado hasta tener una salud perfecta en Cristo, es decir, la salud física. Y de antemano, la salud espiritual. Entonces el creyente ahora tiene la opción de escoger. Si obedece al Espíritu Santo, que le lleva la palabra de Dios,
tendrá, dice, alegría, gozo, felicidad, paz, salud plena. Pero si transgrede, desobedece, así como Eva dejó de confiar en Dios y confió en otra voz. Si el creyente verdadero confía en otra voz, confía en el mundo, en sus costumbres, hábitos, en su gusto, de hecho que caerá y tendrá el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Un cristiano, dice, enfermo, prácticamente no puede existir. Y si el cristiano se enferma, es para que Dios le devuelva más años de vida, así como a Job. Job se enfermó, pero no se enfermó porque él había desobedecido las leyes naturales. Él se enfermó porque Satanás lo estaba probando. Pero dice, Dios no dejará que sea tentado más de lo que pueda resistir. Y así fue, Job tenía una total confianza en Dios. Y Job dijo, si es la voluntad de Dios que yo muera, estoy dispuesto a descansar, porque desnudo he venido, desnudo volveré. Y si no es la voluntad de Dios, Dios sabe lo que hace, dijo, yo confío en Dios. Yo veré a mi Redentor, dijo, aunque esté muerto, cuando vengan las nubes de los cielos. El verdadero cristiano, el justo, el santo, el Hijo de Dios, no se desespera, confía en Dios. Si Dios quiere hacerlo descansar, está feliz, contento, esperando el descanso, el sueño temporal. Pero si Dios quiere también, por milagro, sanarlo y utilizarlo para dar el fuerte pregón, también confía y espera en Dios. Pero los que no son cristianos verdaderos, los no convertidos, los no fieles, los no santos, se desesperan. Y en la desesperación y en la tristeza se enferman peor, porque el espíritu triste seca los huesos. El temor y la angustia enferman y matan. Entonces el enfermo primeramente necesita a Cristo, necesita nuevo nacimiento, necesita el Evangelio, necesita conocer la ley de Dios para poder conocerse a sí mismo como pecador y buscar la medicina y al médico. En eso consiste la reforma pro salud. Necesitamos entonces, en este tiempo, el maná que los israelitas comieron en el desierto, que Dios le dio todos los días de gracia, es la reforma pro salud que Dios nos puede dar. Dios, así como Dios dice, dio sabiduría a dos familias para hacer los trabajos del santuario, manejar el oro, la plata, las piedras preciosas y todos los materiales preciados para construir un santuario perfecto, limpio, puro. Dios también dice a los que han aceptado a Cristo, a los que nacen a vida nueva, Dios les dará, dice, sabiduría, habilidad para comprender la reforma pro salud, para preparar los alimentos con habilidad, para preparar los alimentos con todos los nutrientes. No dependerán, dice, de la sabiduría del mundo ni de la ciencia, sino de la sabiduría de Dios, así como Daniel y sus compañeros. Ahora, ¿qué objetivo tiene la reforma pro salud? Consejos sobre el régimen alimenticio, página 57. Esta es la verdadera santificación. No es meramente una teoría, una emoción o una forma de palabras, sino un principio vivo y activo que entra en la vida cotidiana. Requiere que nuestros hábitos en el comer y beber y vestirse sean tales que aseguren la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar al Señor nuestros cuerpos no como una ofrenda corrompida por los malos hábitos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
es la verdadera santificación. No podemos presentar, dice, como sacrificio vivo, ofrendas enfermas, ofrendas, dice, corrompidas, ofrendas contaminadas, con todas las cosas, los alimentos contaminados de este mundo, no. Sino necesitamos una vida sana, y solamente una vida sana nos puede dar Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos puede enseñar a comer correctamente, a beber todo lo bueno y a vestirse decorosamente y correctamente para preservar, dice, la salud física, mental y espiritual. Esa es la verdadera santificación. Hay una estrecha relación entre la mente y el segundo cerebro, que es, dice, el estómago, los intestinos, donde se digieren la comida. La comida tiene mucho que ver entonces con la santificación. Eso es lo que significa la Reforma Pro Salud o el maná para este tiempo actual. Y tiene una promesa. La promesa es en Deuteronomios 28, 13 y 14. Y te pondrá el Señor, dice, a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. El verdadero cristiano, entonces, que tiene la luz de la Reforma Pro Salud, el maná, no confiará, dice, ni irá tras otros dioses para servir. No servirá al mundo, ni aceptará las cosas del mundo, sino aceptará todo lo que Dios provea, todo lo que Dios le enseñe, todo lo que el Espíritu Santo pueda mostrarle y darle de gracia para sustentar su vida física, tanto con la comida, la bebida y el vestido. Y el pueblo de Dios, los fieles, dice, ¿cómo serán? Serán, dice, cabeza y no cola. Estarán por encima y no debajo. En todas las cosas, tanto en la salud física, tanto en lo mental, en conocer la verdad, y tanto en la vida espiritual, teniendo el carácter de Cristo. Serán los mejores, dice, en el mundo. Esa es la bendición. Si tenemos esa bendición, ya somos el pueblo de Dios. Y no debemos estar orgullosos, sino mantenernos, dice, sin separarse de Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Sin alejarse, sin despreciar a Cristo, que es, dice, el arquitecto que va a formar nuestro carácter. Él nos va a preparar. No es el hombre el que se prepara, el hombre carnal debe morir. Apenas el hombre carnal debe ser como un instrumento en las manos de Dios, como la arcilla. Por eso es que lo que el hombre tiene no vale, ni lo que el hombre es no vale para las cosas de la salvación, sino Cristo es todo. Sea corto o larga, dice, la obra de preparación de nuestro cuerpo físico, mental y espiritual, es obra de Cristo en el creyente, y toda la gloria será dada a Cristo. Necesitamos ser cabeza, estar por encima. Si hablamos de salud física, necesitamos que Cristo nos restaure por medio de la Reforma Pro Salud completamente a una salud llena y perfecta, para que con esa salud Cristo nos pueda llevar al mundo para dar testimonio y para dar el fuerte pregón. Porque Cristo no puede llevar a creyentes enfermos, a creyentes débiles, a creyentes que enfermos,
sino Cristo es médico de los médicos, Cristo es creador, Cristo tiene poder para hacer milagros. Necesitamos confiar en Él. Y Cristo quiere utilizarnos a los creyentes verdaderos como médicos misioneros. El mundo está pereciendo, el mundo está enfermo, parece un hospital. Están enfermos, dice, mentalmente, de la mente. De cada 10 enfermos, 8 o 9 son enfermos mentales. Entonces Cristo nos puede llevar, con ese espíritu del médico de los médicos, podemos llevar la sanidad, la medicina, atender a los enfermos, obra médico-misionera. Todos los hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, que el Señor les inspira, que el Señor les habla, que el Señor crea el deseo en la mente, en el corazón de ustedes, de aprender todo eso. El Señor quiere compartir con todos. Nosotros que estamos aquí, trabajando en la obra médico-misionera, de gracia hemos recibido, de gracia hemos aprendido a atender a los enfermos, sea poco o mucho, necesitamos compartir. Invitamos que todos los hermanos, no interesa la edad, no interesa en qué, de dónde sean y cómo sean, todos pueden venir aquí. Estamos ubicados aquí en el Perú, cerca de la ciudad de Cusco, el lugar llamado Curabasi. Allí todos los días llegan enfermos, diariamente llegan como 300 enfermos promedio a un hospital que está aquí a nuestro lado. Pero como ustedes saben, de que la ciencia médica no puede solucionar todo, entonces el Espíritu Santo trabaja y trae a los enfermos que realmente quieren aceptar al médico de los médicos, quieren dejar todo lo que malogra el cuerpo humano, quieren aprender las leyes naturales. Y aquí hay lugar, aquí hay oportunidad, aquí el Señor nos puede enseñar la obra médico-misionera. Así que están invitados todos los hermanos, pueden comunicarse con nosotros y son bienvenidos aquí a este lugar. No necesita nada, de gracia hemos recibido y queremos compartir con todos de gracia. Aún con los enfermos podemos compartir de gracia. Así que la invitación nos da Cristo, el médico de los médicos. Nosotros apenas somos sus instrumentos, somos sus siervos, somos sus colaboradores. Y necesitamos transmitir todo esto al mundo. Necesitamos formar. Este es un lugar, prácticamente por la gracia de Dios, un lugar, una escuela práctica de obra médico-misionera. Y seguiremos orando y confiando en Dios que Él pueda multiplicar este lugar en todo el mundo. Porque Dios quiere tenernos como cabezas por encima para poder enseñar al mundo. Así como Daniel enseñó en Babilonia, aún con este mensaje de la obra médico-misionera pueden aceptar a Cristo líderes, dirigentes, y los gobernantes, los grandes hombres del mundo están esperando este mensaje de salud física, mental y espiritual. Así que el gran mensaje que necesitamos aprender en esta oportunidad lo encontramos descrito en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 380. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo con su pueblo, con sus hijos, con los santos, con los justos, que espiritualmente son justos, santos, perfectos en Cristo, pero humanamente siguen siendo pecadores? Pero la gran alegría y gozo es que no dan lugar a la carne,
Pablo en Gálatas capítulo 5, 16 al 22. En Romanos 8, 1 al 10 dice, no vivan en la carne, dice, vivan en el Espíritu, porque el que vive en la carne morirá, fracasará, se destruirá. Vivid en el Espíritu, dice. Entonces, a todos los que viven en el Espíritu, Dios quiere tenerlos como un pueblo especial, como real sacerdocio, que dice segunda de Pedro 2:9. Un pueblo, dice, de príncipes. ¿Y qué está haciendo? Consejos sobre régimen alimenticio 380 dice una gran verdad, que en esta noche será un mensaje inolvidable para nosotros. Dice, Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber, que el hombre pueda subsistir en base a los productos naturales de la tierra. Esta es la gran verdad. Voy a repetir, 380, régimen alimenticio. Dios está tratando de conducirnos de vuelta, paso a paso, a su designio original. En otras versiones dice a la dieta original. A saber, que el hombre debiera subsistir solamente, dice, a base de productos naturales de la tierra. En otras palabras, de todo lo que la tierra produce, nada más. Nada de productos o comidas que vienen de fábrica, de la industria, que son alimentos refinados, alimentos malogrados, destruidos, muertos. Su nombre mismo, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, nos dice alimentos, dice refinados. Refinado, esta palabra son dos palabras compuestas. Refinado. Finado, ¿qué quiere decir finado? Finado es muerto. ¿No han escuchado ustedes cuando alguien muere, dice, mi amigo se ha finado, dice? O sea, ha muerto. Refinado es 2 veces muerto, alimentos muertos. El pueblo de Dios, dice, no consumirá, no subsistirá, no utilizará nada de esos alimentos refinados. La ciencia hoy en día lo llama alimentos chatarra, alimentos basura, alimentos narcóticos, alimentos estimulantes, alimentos que enferman, alimentos que destruyen, alimentos que envenenan. Y no solamente esto, también el veneno está en la olla, la cocina del mundo. En otras palabras, la cocina del mundo es la cocina del diablo. El pueblo de Dios subsistirá solamente, dice, a base de productos naturales de la tierra, cultivados en forma orgánica, natural, sin tóxicos, sin insecticidas, sin abonos químicos, sin venenos, nada de eso. ¿Y qué es eso? Dios es el que los conduce, dice. No es el hombre carnal con sabiduría humana que tiene que aprender de la ciencia, no. La ciencia está equivocado, la ciencia es torcido, la ciencia tiene conocimientos del bien y el mal, tanto en alimentación, tanto en salud. El mundo está prácticamente confundido. No, Dios es el que conduce. Para que Dios nos conduzca necesitamos a tener a Cristo en el corazón, a Cristo en nuestra vida. Pero Él, ¿cómo conduce? No hace volver de golpe. Ese es el error que muchos vegetarianos hemos cometido, el error. Directamente volver o lanzarnos a la dieta original. Ahora vamos a brevemente enumerar
cómo es que cómo Dios nos quiere hacer volver paso a paso a la dieta original. No dice de golpe directo. ¿Cuántas clases de dieta han pasado hasta hoy? La historia bíblica, que es la historia fehaciente, nos cuenta que hay 7 etapas de la alimentación, desde la dieta original hasta hoy en este tiempo. Vamos a brevemente entonces, para poder comprender este párrafo, que Dios conduce, dice, ¿cómo? Conduce, dice, paso a paso a la dieta original. Solamente el ser humano va directamente a la dieta original. Es decir, hoy en día el vegetarianismo se ha ido directamente a la dieta original. Y por eso los vegetarianos están terminando enfermos. Y como ya les dije, el que les habla también, después de ser muchos años vegetariano, más o menos 30 años vegetariano, también llegué a enfermarme. ¿Por qué? Porque no nos hemos dejado conducir con Dios, sino nosotros con nuestra sabiduría, aprendiendo del mundo, el vegetarianismo oriental, hemos aplicado nuestra vida. El vegetariano termina enfermo, pero necesitamos reconocer, como Pablo decir, miserable hombre de mí, he sido ciego, sordo, no he escuchado al Espíritu Santo, no he buscado a Dios de todo corazón, he sido autosuficiente, vanaglorioso de ser vegetariano, y esa forma de vegetariano termina mal, sino paso a paso. ¿Cómo es eso? Primero veamos cómo comenzó la alimentación. Primero enumeraremos nada más. El primero es la dieta original antes del pecado, es el primer paso, la primera dieta que Dios dio, que está en Génesis 1:29. En el Edén, antes del pecado, esta dieta era para justos, para santos, porque Adán y Eva eran justos, santos, perfectos, buenos, salud física perfecta, dice, salud mental también perfecto, lleno de sabiduría, y salud espiritual con el Espíritu de Dios, conectado con Dios, unido a Dios. Para esa clase de personas santos, Dios dio la dieta original antes del pecado. ¿Qué cosa era? Fruto de árboles, frutas y semillas de árboles. Ese era el alimento original. Las semillas son de reacción ácida y las frutas de reacción alcalina. Entonces el pH del cual habla la ciencia era perfecto, equilibrado. ¿Semillas son ácidas? ¿Y qué son las semillas? Están todas las semillas. Ahí están las almendras, ahí está el maní, ahí está los cacahuetes, ahí están las pecanas, las nueces, todos los frutos oleaginosos. Y las frutas, alimento original antes del pecado, para seres santos. No se olviden, no para pecadores. Hay que entender y estudiar, a ver si el tiempo nos alcanza para poder hablar un poquito de eso. Ahora veamos la segunda etapa, la dieta después del pecado. Adán y Eva cayeron en pecado, ¿y qué pasó? Génesis 3, 18 y 19. Dios dice que les dijo, comerás espinos y cardos producirá la tierra, comerás plantas del campo, verduras y hortalizas, agregó Dios. Ahora el pecador, el alimento original después del pecado, entonces son las verduras, las hortalizas, con sus raíces, con sus tallos, sus flores, sus frutos y sus hojas. Y en las raíces están los tubérculos, ahí está la papa, el camote, el izaño, oca y todos los raíces que producen debajo de la tierra. Y las semillas que también producen los cereales.
Entonces la alimentación del ser humano pecador, la alimentación después del pecado, el segundo paso es eso. Ahora vamos al tercero. Al tercero, bueno, antes de olvidarnos, el alimento original, la fruta y las semillas eran para que el justo, el santo, el perfecto viva eternamente. Pero después del pecado, con los productos de la tierra que producen frutas, verduras, cereales, tubérculos y oleaginosas, el pecador arrepentido en Cristo debía vivir hasta 1000 años. Porque Noé vivió 930 años, Matusalén 959. El segundo paso. El tercero, la dieta después del diluvio. Génesis 9, 3, 4. Dios que les dijo, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado todo, pero carne con su vida que es su sangre no comerás. Dios les dio ahora carne de animales limpios y también las legumbres, las verduras, las plantas. Las plantas son de reacción alcalina y la carne reacción ácida, para que forme un pH neutro también. Eso es otro estudio. ¿Y cuántos años vivían con esa alimentación? Bajó los años de 600 años a 170 años. Los patriarcas vivieron así. Vivieron 170, 148, 239, 438. Abraham llegó a vivir 148 años. Vamos a seguir adelante. La cuarta etapa de la alimentación. La dieta del desierto después de Egipto. Dios le dio en el desierto el maná. El maná es la dieta que Dios dio para restaurar el cuerpo físico, para llegar a una restauración total del cuerpo. Los seres humanos que salieron de Egipto, su organismo estaba totalmente degradado, destruido, malogrado. Y Dios les dio el maná, un alimento que restaura, que limpia, que purifica el cuerpo y lo prepara ¿para qué? Lo prepara para consumir los alimentos en la tierra de Canaán, que eran las frutas y las verduras. Aquí necesitamos aprender una gran lección. Bueno, la dieta del desierto después de Egipto está en Éxodo 16:4. Está en Éxodo 17:6. Que les dio, dice, agua que brotaba de la roca. Éxodos 16:31. Números 11:7 al 8. ¿Cómo era el maná? Era como semilla de culantro blanco, dice, su sabor como de hojuelas con miel. Era el maná como semilla de culantro, dice. Y lo molían y preparaban, dice, y hacían tortas de ellas. Así que entonces les dio agua y les dio el maná. Maná prepara, restaura el cuerpo para comer la fruta en Canaán. Esa es otra lección que necesitamos aprender. Vamos adelante. La quinta etapa. La quinta etapa encontramos la dieta desde la entrada a Canaán hasta 1844. En la tierra de Canaán, con un organismo regenerado, restaurado, con cuerpo ya bastante sano, bastante bueno, entraron a la tierra de Canaán para comer frutas, verduras, cereales, tierra que fluye leche y miel. Pero también el pueblo comenzó a comer carne de toda clase, hasta de animales inmundos comenzaron a comer. Esa es la quinta etapa. Comenzaron a comer de todo. Ahora pasamos con eso vivieron hasta 70 años, llegaron a vivir nada más.
Ahora llegamos a la sexta etapa. Nosotros estamos aquí en la sexta etapa. La dieta del remanente desde 1844, estamos en el día de la expiación hasta el fin del tiempo de gracia. Hebreos 9:4 dice, allí está, para nuestra enseñanza, en el santuario que contenía, dice, el maná. En el santuario terrenal. El maná representa la alimentación de este tiempo. ¿Y qué representa eso? Consejo sobre el régimen alimenticio 383 dice, los sencillos cereales, las frutas de los árboles, las legumbres, las hortalizas, tienen todas las propiedades nutritivas necesarias para producir buena sangre. Esto es lo que puede hacer un régimen Esto no lo puede hacer un régimen a base de carne. Mejor que consumir carne son los cereales integrales, cultivados en forma natural. No los cereales transgénicos. No se vayan a confundir nuestros hermanos. Hoy en día el mundo está lleno de cereales transgénicos manipulados en el laboratorio. La soya, el trigo, el maíz y muchos otros cereales están manipulados. No se refiere, sino cereales integrales, cultivados en forma natural. Las frutas de árboles, tampoco no se refiere a las frutas ya manejados con químicos, frutas ya injertados, no, sino frutas naturales. Legumbres y hortalizas, igual, no se vayan a confundir. Se refiere a las legumbres, hortalizas o verduras cultivados en forma natural. Hoy en día se cultivan con los tóxicos, con venenos, fumigan con toda clase de insecticidas. Eso produce cáncer y enfermedades. Así que eso es la alimentación, dice, mejor que la carne. Pero hoy en día el mundo se acostumbró a la carne y a los alimentos que al principio habíamos mencionado. ¿Qué alimentos? Habíamos dicho, alimentos de fábrica, alimentos refinados, muertos, alimentos chatarra, basura, alimentos tóxicos, narcóticos, alimentos estimulantes. Esa alimentación el mundo consume hoy y nosotros hemos nacido en este tiempo. Y por último, se vuelve a la dieta original. La séptima etapa es la dieta de la nueva tierra, que es la dieta original del Edén. Nuevamente regresa. La séptima etapa se enlaza con la dieta original. Pero la dieta original dice, ¿cómo es? Isaías 65:21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Las frutas, el alimento original antes del pecado era la fruta y las semillas. Pero hoy en día el organismo del ser humano, nosotros aquí en la obra médico-misionera hemos comprobado, más que comprobado, la humanidad está enfermo. Como dice el Consejo sobre el régimen alimenticio, el hombre moderno ha encendido fuego en el estómago, dice. Hay fiebre interna. Exceso de temperatura produce pues la mala alimentación, produce mala digestión. Entonces la fiebre interna, calor excesivo en el sistema digestivo, ¿qué hace? Produce putrefacción, alcoholismo. Entonces, ¿qué pasa? El vegetariano que come frutas con verduras. Hay una clase de vegetarianos que comen frutas con verduras. Son alcohólicos.
alcohólicos sin beber alcohol, pero el alcohol se fabrica en el estómago. También hay otra clase de alcohólicos, el vegetariano que come fruta mal. Hay que regenerar el organismo para la dieta original. Hay que entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar paso a paso, dice, hacia la dieta original. O sea, paso a paso quiere decir tenemos que estudiar, volver del sexto paso al cuarto paso, del cuarto al tercero, del tercero al segundo, y debemos llegar al segundo. No podemos llegar al primero llegaremos ya en el cielo, en la nueva tierra. El segundo, ¿en qué consistía? Ya un poco de frutas, más verduras, más cereales, más legumbres, todo lo que la tierra produce en forma natural. Ahí seremos cabeza, seremos sanos y estaremos preparados físicamente, mentalmente y espiritualmente. Esa es la bendición de la vida espiritual. Cristianismo es tener salud perfecta en Cristo, física, salud espiritual, mental perfecta en Cristo, y salud espiritual, tener el carácter manso y humilde de corazón, la imagen de Cristo. Ahora sí, el creyente vivirá feliz en un mundo donde estén pereciendo, en un mundo donde esté contaminado, en un mundo donde están muriendo la gente, enfermos. Pero los cristianos estarán sanos, felices en Cristo, llevándoles el mensaje y atendiendo a los enfermos. La obra médico-misionera terminará la predicación. Pronto la obra ministerial terminará. Necesitamos comprender este mensaje de justificación por la fe que nos lleva a la salud perfecta, física, mental, espiritual. Que Dios bendiga su palabra. Si Dios permite, en el siguiente estudio quizás podremos un poquito ampliar sobre el maná, que significa también para nuestra vida física y para nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga y los guarde. Gracias por vuestra comprensión. Será hasta el próximo estudio. Amén.